Una carta, una extraña carta para la historia. Una carta escrita por Simón Bolívar en 1830, pocos días antes de su muerte. Han sido muchos los intentos por dar forma al mensaje de dicha carta. Los historiadores encargados de desfigurar la historia y convertirla solamente en una manipulación, hasta esta fecha no han encontrado la verdadera respuesta de lo que significa la Carta Fanny, ese documento de Simón Bolívar, que es, al igual que una promesa, es una sentencia para las tinieblas que desde tiempos inmemorables invaden nuestro planeta Tierra. Esta carta, conocida por vez primera en el año de 1925, con una publicación del diario El Comercio de Barranquilla, del mercantilista de la información Abel Carbonell, al momento de su publicación genera gran controversia que inician los historiadores de turno, argumentando cosas producto de su mala interpretación, resultado de su poco avance espiritual, basados en el desconocimiento de la verdadera esencia y estirpe del libertador Simón Bolívar. Esa carta a Fanny, hoy en este tiempo, toma su relevancia. Hoy en este tiempo, cuando de manos de unos libros, de unos extraños libros para algunas opiniones, encuentro por vez primera esa carta consignada, diríamos, como centro del desarrollo de este libro llamado La Memoria Ran. Son 3 tomos que componen este maravilloso libro. 3 tomos que a la razón y al intelecto de este mundo podrían parecer descabellados, podrían sonar altisonantes y sin ninguna conexión. Pero al igual que ese hilo conductor de Ariana, allí en ese mítico laberinto, nos permite encontrar la salida de ese túnel oscuro en que está inmersa esta humanidad. La Memoria Ran, podríamos decir que es un solo libro que tiene 3 fuerzas que hacen parte constitutiva de la naturaleza del mismo hombre. Ese primer libro, La Gran Memoria Ran, el arado guía del espíritu, es un extraño libro, por no decirlo de otra manera, pero es la guía, es el norte para descubrir sobre realmente quién es el hombre, quiénes somos nosotros al final de estos tiempos. El arado guía del espíritu, junto con sus otros 2 tomos, han sido objeto de estudio a lo largo de unos 10 años. 10 años de esfuerzo por comprender lo que estos mensajeros de otros tiempos y otras edades hoy nos quieren dar, nos quieren entregar más bien como esperanza para esta humanidad que perece. La Ran 2, la Gran Memoria Ran, el levantar de la conciencia del Huipala, es la esencia y estirpe espiritual de la Gran Colombia. Aquí en este libro podemos encontrar la verdadera historia, no la historia amañada de lo que fue la gesta libertadora, que entre otras cosas, al leer este libro podemos decir que esa gesta libertadora no ha terminado. En aquella época de 1800 se gestaron, podríamos decir, que unos símbolos libertarios que hoy recobran su verdadera vigencia en el espíritu de los hombres que han encarnado en esta América del Sur. Y por último, vemos La Gran Memoria Ran, el efecto mariposa, la inmortalidad del sur. Podría decirse que este es un libro de algo que hemos acuñado como tecnociencia espiritual. Es un
saber hacer o cómo hacer. Cómo encontrar esa inmortalidad que subyace en el interior del hombre latinoamericano. En este libro, el efecto mariposa, no pertenece a ninguna religión, no pertenece a ningún credo, a ninguna doctrina, pero leerlo, estudiarlo, aprenderlo y practicarlo hace parte de la esencia del espíritu del hombre. En este primer tomo de la Gran Memoria Ran, Arado Guía del Espíritu, donde aparece por vez primera la carta Fanny, y empieza así: querida prima. Nótese que, a diferencia de otros documentos de Simón Bolívar, este no empieza con la solemnidad y el respeto a quien escribe sus cartas, dice querida prima. Pero aquí este término de prima no hace referencia al parentesco filial, no, de ninguna manera. Significa primera, a alguien muy cercano, a alguien que le acompaña hasta esos momentos en que está tocando las puertas del sepulcro. Querida prima, tiene allí en ese pensamiento a la gran Colombia. Te extrañará que piense en ti al borde del sepulcro. Ha llegado mi última aurora. Tengo al frente al mar Caribe, azul y plata, agitado como mi alma por grandes tempestades. A mi espalda se alza el macizo gigantesco de la gran Sierra Nevada con sus viejos picos coronados de nieve impoluta como nuestros de 1805. Aparecen aquí dos símbolos: el mar Caribe y la Sierra Nevada de Santa Marta. Con relación a los símbolos, es de anotar que esta carta Fanny se ha prestado para erradas interpretaciones por parte de algunos que se autonombran a sí mismos especialistas en lecturas de símbolos. Es solamente la lectura de la simbología masona la que ha dado una distorsión totalmente ajena a lo que es el verdadero mensaje de Bolívar. Sí, esta carta está impregna de símbolos, pero son símbolos que van al espíritu, no a la razón. Son símbolos que nosotros sentimos en nuestro corazón y hacemos vibrar en nuestro espíritu como una verdad que se graba en lo más profundo de la conciencia. Toma aquí entonces el símbolo del mar Caribe y de la Sierra Nevada. El mar Caribe significa las naciones, esas naciones que integran la tierra, así como ese tránsito de los espíritus de los hombres a través de los tiempos por estas tierras. Y algo muy especial, la Sierra Nevada. Vamos a notar que en 1830, cuando Bolívar viene de Bogotá a pasar sus últimos días a la Sierra Nevada, o más bien a la ciudad de Santa Marta, se le reserva un sitio en lo que hoy se conoce como Mazinga. Allí se le acondiciona una cabaña, pero por esas cosas de la providencia, Bolívar no puede ir a Mazinga, y es entonces que se aloja en la quinta de San Pedro Alejandrino, y desde allí ve estos picos de la Sierra Nevada. Es en estos picos de la Sierra Nevada de Santa Marta que Bolívar ve como símbolo del pensamiento blanco que ha de alcanzar el hombre de estas tierras del sur, que entre otras cosas, un pensamiento que no ha cesado de ser torpedeado, de ser manipulado, como lo es hoy en nuestras tierras con nuestras comunidades indígenas, la penetración de nuevas filosofías y teorías basadas en la dialéctica materialista, que han dado el nombre de pensamientos transcomplejo y cibernética social, con la cual le han dado un vuelco al pensamiento de estas comunidades y lo han vuelto materialista, pensando solamente en los carros lujosos y en las bebidas exóticas que hoy beben nuestros indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es entonces que Bolívar ve allí esa misma visión que ve el profeta Daniel 7, en el versículo 9, cuando ve un anciano de cabello blanco. Esa visión representa ese pensamiento del hombre latinoamericano para el cierre de este tiempo. Es importante ver aquí que
habla en los picos coroneados de nieve impoluta como nuestros puntos suspensivos de 1805. Ahí es importante destacar qué pasó en 1805. Hemos de conocer que en 1805 Bolívar viaja a Europa después de la muerte de su queridísima esposa María Teresa del Toro, acongojado de grandes aflicciones y dolores, se va a Europa. Allí, a este viaje, le acompaña su gran amigo don Fernando del Toro, primo hermano de su esposa, así como de su maestro, casi igual tan joven como él, don Simón Rodríguez. Y es allí, en 1805, donde Bolívar profiere su famoso juramento en el Monte Sacro o Monte Aventino. Allí Bolívar va a la Italia de la época y va a una de las colinas, de las 7 colinas que rodean esta ciudad, Roma, lo que hoy se conoce como el Vaticano. Y allí, conectado con ese ser interior, con esa fuerza que tenemos todos los hombres, sentencia de alguna manera y dice: con que este es el pueblo de Rómulo y Numa, de los Gracos y los Horacios, de Augusto y de Nerón, de César y de Bruto, de Tiberio y de Trajano. Aquí todas las grandes han tenido su tipo y todas las miserias su cuna. Octavio se disfraza con el manto de la piedad para ocultar la suspicacia de su carácter y sus arrebatos sanguinarios. Bruto clava el puñal en el corazón de su protector para reemplazar la tiranía de César con la suya propia. Antonio renuncia a los derechos de su gloria para embarcarse en las galeras de una meretriz, sin proyectos de reforma. Sila degüella a sus compatriotas, y Tiberio, sombrío como la noche y depravado como el crimen, divide su tiempo entre la concupiscencia y la matanza. Por un Cincinato hubo 100 Caracallas, por un Trajano 100 Calígulas y por un Vespasiano 100 Claudios. Bolívar identifica en este sitio la Oriani de espíritus perversos o entidades más bien que han invadido este mundo, que lo han esclavizado, que le han asesinado. Y ve allí lo que es el tiempo actual. Dice que allí se ha dado toda la ambición para convertir todos los estados de la tierra en arrabales tributarios. Mujeres para hacer pasar las ruedas sacrílegas de su carruaje sobre el tronco destrozado de sus padres. Dice que allí también se ha dado oradores para conmover, como Cicerón, poetas para seducir con su canto como Virgilio, satíricos como Juvenal y Lucrecio. La filosofía débil como la escénica y ciudadanos enteros como Catón. Y nos dice de manera tajante que este pueblo ha dado para todo menos para la causa de la humanidad. Ha dado Mesalinas corrompidas, Agripinas sin entrañas, grandes historiadores, naturalistas insignes, guerreros ilustres, sibaritas, rapaces desenfrenados. Pero dice que para la emancipación del espíritu, para la espiritualización de las preocupaciones y para el enaltecimiento del hombre y para la perfectibilidad definitiva de su razón, bien poco, por no decir nada. Bolívar ve claramente que esa civilización que ha soplado del oriente ha mostrado todo lo que ha sido, se ha mostrado al hombre, pero el hombre ha estado a espaldas, ha estado engañado con todo lo que le ha entregado este sistema. Y nos dice que esa perfectibilidad del espíritu, dice que parece que es desconocido y que el despejo de esa misteriosa incógnita no habrá de verificarse sino en el Nuevo Mundo. Bolívar en estos momentos cita allí en 1805 ese juramento que hace en el Monte Aventino, en el Monte Sacro, por demás ya conocido como una de las 7 colinas de la cual se denomina la Gran Ramera. Continúa Bolívar: por sobre mí el más bello de América. Fani es ese símbolo representado en el mapa de esta gran nación suramericana. Es el rostro de una bella mujer indígena, coronada con un penacho que representa ese nuevo pensamiento latinoamericano. Esa mujer nacida en nuestras tierras,
esa mujer que habla también Apocalipsis, la que se levanta y pisa la cabeza del dragón. Es esa mujer que al momento de la invasión de los españoles fue sacrificada, fue manipulada y fue relegada a los caprichos del varón. Esa mujer que en nuestras tierras suramericanas se les llamaba cacicas, eran guerreras, eran directoras de la comunidad, eran las jefas, las encargadas de llevar las riendas de las comunidades indígenas de la América del Sur. Como símbolo entonces se encuentra allí en este mapa la mujer humanidad, la reina del sur. Esa reina del sur que desde tiempos inmemorables ha sido víctima del ataque y misericordia de esa sabiduría de Salomón. Hemos de conocer que esa cita que ubicamos en la Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 28, donde manifiesta el origen de las riquezas de Salomón, y dice allí que iban a las tierras de Ofir. Ofir es esas tierras ya conocidas en el viejo mundo por esta fuerza agresiva e invasora que viajaba no solamente a Ofir, a América del Sur, a extraer el oro y las piedras preciosas, sino que después, en el año 1492, llega aquí a la América disfrazada de descubrimiento y adelantan la más perversa invasión y el genocidio más grande que aún la historia. Hordas infernales que desde entonces de 1492 no han cesado en su empeño y en su accionar por destruir el hombre de esta tierra. Hoy los encontramos aquí disfrazados de tratados de libre comercio, disfrazados de asistencia humanitaria y de asistencia militar para enfrentar problemas que ellos mismos han sido los causantes de tales desgracias, con el objetivo de tener una excusa para llegar aquí a estas tierras suramericanas. Pero como igualmente lo dice Simón Bolívar en una de sus batallas, antes de la batalla de Carabobo, dice: ya están en este lugar, y dice que en aquel entonces los tenía donde él quería y que allí los iba a vencer. Pues bien, hoy mismo podríamos decir lo mismo, que ya los tenemos aquí en la tierra del sur, en la tierra del cóndor, y que aquí será la batalla final y aquí serán vencidos. Esta carta llena de signos vacilantes la escribe la misma mano que estrechó la tuya en las horas del amor, de la esperanza y de la fe. Esta es la letra que iluminó el relámpago de los cañones en Boyacá y Carabobo. Esta es la letra, escritura del decreto de Trujillo y del mensaje al Congreso de Angosturas. Pregunta Bolívar: ¿no la conoces, verdad? Debemos identificar en los cerca de 2.400 cartas que Bolívar escribió y cerca de unas 96 proclamas, que estas tienen un gran contenido espiritual, que a diferencia de lo que han manifestado los oscuros historiadores, no se trata de cartas políticas, se trata de la visión o del propósito espiritual de lo que él llamó la Gran Colombia, que hoy conocemos como la Reina del Sur. Y nos pregunta allí: ¿no conocemos ese contenido espiritual de Bolívar en todos estos documentos? Difícil reconocerlo para la inteligencia del mundo, pero sí para la inteligencia del espíritu. Nos pregunta entonces que debemos conocerla, es el interrogante del mensaje espiritual de Bolívar en estas cartas.
La reina del sur es esa tierra del maíz, esa tierra donde se han adelantado mutaciones genéticas en los hombres que habitamos este hermoso, como dice Nino Bravo, Edén. Mutaciones que igualmente encontramos en los textos de la América prehispánica. Aquí encontramos en el libro del Quiché Maya, el Popol Vuh, encontramos esos tres tipos de hombres: el hombre de barro, el hombre de madera y el hombre de maíz. Ese hombre de maíz es el que en este momento se levanta aquí en la Reina del Sur. Un hombre con resplandores codiciables, con brillo interior, con luz eterna, igual como hace esta pequeña mariposa. Despliega sus antenas de pensamiento, sus alas de resurrección y vuela al encuentro de un tercer día de creación, el hombre de maíz. Ese hombre formado, como dice este maravilloso libro, por las 9 bebidas del maíz. Esas 9 bebidas que preparó la abuela Ismucanet, y que hoy sabemos que esas medidas, o esas bebidas más bien, nos permiten la perfección, la fidelidad y la luz, leyes todas con las que se hizo esta pequeña mariposa. Pero también encontramos en ella el pensamiento, la inteligencia, la sabiduría creacional para continuar en un proceso creacional. Pero también encontramos en esas bebidas del maíz la conciencia, la justicia y la creación de un mundo nuevo que inicia aquí, en estas tierras de la Reina del Sur, de la tierra de Fani, la que salió venciendo y para vencer de manos del pensamiento del hombre latinoamericano. No me señalará la realidad de este supremo instante. Si yo hubiese muerto sobre un campo de batalla, dando frente al enemigo, te dejaría mi gloria, la gloria que, puntos suspensivos, a tu lado a los puntos suspensivos de un sol de primavera. He de notar que en las transliteraciones que han hecho los historiadores han omitido estos puntos suspensivos que Bolívar impetra en todo el texto de la carta y que son claves, porque allí suspende y deja, no podríamos decir que un vacío, sino un espacio más bien para ser llenado con un nuevo pensamiento, ese pensamiento de la interpretación. Dice Bolívar aquí que te dejaría mi gloria, la gloria que, punto suspensivo, a tu lado, a los puntos suspensivos de un sol de primavera. Está hablando Bolívar aquí de la traición de que vive el hombre de estas tierras, el engaño tan infame de que es víctima con esa propuesta que le venden al hombre u opción de vida, de nacer, crecer, reproducirse y morir. Es muerto aquí, en este campo de batalla, pero muere sin dar pelea, sin saber quién es. No hace el esfuerzo por conocer quién es, de dónde viene y para dónde va. Ese sol de primavera, habla igualmente Bolívar aquí de esa promesa, de ese tercer día de creación. Un tercer día de creación que está a las puertas. Muero miserable, proscrito,
detestado por los mismos que gozaron mis favores, víctima de inmenso dolor, presa de infinitas amarguras. Te dejo en recuerdo mis tristezas y las lágrimas que no llegaron a vertir mis ojos. ¿No es digno de tu grandeza tal ofrenda? Miserable, proscrito y detestado por todos, es la condición del hombre actual, es la condición de Lázaro, es la condición que nos lleva a la tumba sin haber podido dar respuesta a lo más importante para el espíritu del hombre, de dónde viene y para dónde va. Ese símbolo lo marca Bolívar allí, en estas tierras, cuando es traicionado y asesinado por este sistema que no ha dejado de asesinar en sus diferentes formas al hombre del planeta Tierra. Puede ser el hombre más rico, el más poderoso, pero con toda esa riqueza y ese poderío siempre muere en esta condición, muere pobre, muere miserable, muere proscrito en esta tierra que no sabe que, como Bolívar mismo dice, fue hecha para nosotros y que por ser de nosotros debemos pelear por ella. Continúa Bolívar: estuviste en mi alma en el peligro, conmigo, puntos suspensivos. Es importante aquí conocer que Bolívar tuvo un acercamiento con una mujer llamada Fanny du Vallars, que según la historia dice que era prima lejana. Fanny du Vallars la conoce en la Francia de aquella época, en 1805, cuando viaja a Europa después de la muerte de su esposa María Teresa del Toro. Pero después de regreso de Bolívar a América, jamás vuelve a tener contacto con Fanny du Vallars. Hemos de anotar que Fanny du Vallars era una mujer aristocrática, podría decirse que bastante mundana y adelantada para su época. Esta mujer, Fanny du Vallars, no vuelve a tener contacto con Bolívar, no viaja a las Américas como se infiere la interpretación de algunos de esta carta. Conmigo, los consejos del gobierno. ¿Quién acompañaba a Bolívar en los consejos del gobierno? El pensamiento de la Gran Colombia, el pensamiento de la Reina del Sur. Tuyos fueron mis triunfos y tuyos mis reveses. Tuyos son también mi último pensamiento y mi pena postrimera. En las noches galantes de la Magdalena vi desfilar 1000 veces la góndola Le Byron por los canales de Venecia. En ella iban grandes bellezas y grandes hermosuras, pero no ibas tú, porque tú has flotado en mi alma montada por las puntos suspensivos castidades. Para poder llegar al mensaje central de la góndola de Le Byron, es necesario que lo desmenucemos en 4 partes. Primero, conocer quién era Le Byron y qué relación tiene con Bolívar. Le Byron es aquel poeta del romanticismo inglés, como muchos de la época, impregnados por ese pensamiento de libertad que adelantaba Bolívar en estas tierras del sur. Le Byron, en su ideal romántico, compra una góndola y en la proa le coloca Bolívar, la góndola Bolívar. Es un símbolo de aquella época que queda para la posterioridad, como lo vamos a ver seguidamente. En segunda instancia, debemos conocer lo que es la góndola, esta emblemática embarcación de los canales de Venecia, en Italia, que entre otras cosas, Bolívar jamás estuvo en Venecia con quien aparece aquí como su prima Fanny, no. Cuando él fue a Italia le acompañaba ese pensamiento de la Gran Colombia, ese pensamiento que le iluminó allí en el Monte Aventino y le llevó a proferir ese famoso juramento del Monte Sacro. Pues bien, esta nave es una obra de la ingeniería naval.
cerca de 100 años después de la muerte de Bolívar, sufre una transformación a nivel de ingeniería. Todavía no se conoce el origen, pero ingenieros de esta parte de Italia desplazaron el eje simétrico hacia el lado derecho, lo desplazaron 24 centímetros. Esto quiere decir que a babor esta nave presenta una pequeña protuberancia. Esta pequeña protuberancia le da unas características de maniobrabilidad que no tienen otras naves, de tal manera que le permite a la misma hacer movimientos que se vean imposibles de realizar con un remo en otras naves, como por ejemplo frenar, girar a babor, a estribor, inclusive dar reversa. Es una obra de la ingeniería naval. Bien, en la parte delantera, o sea, en la proa, tiene, por norma general, todas las góndolas de Venecia tienen un pequeño herraje en hierro. Algo otros lo colocan en aluminio. Pesa más o menos entre 10 y 15 kilos. Este herraje que tiene en la proa de la góndola representa para ellos los 6 canales de Venecia, más un canal, el canal grande, serían 7 canales. Si miramos detenidamente este artilugio metálico, cuando es colocado en la proa, forma una F exacta. Con el ánimo de darle forma a la interpretación de la góndola de Byron en la carta Fanny, tenemos un tercer elemento. Es la góndola que aparece en la mitología griega, aquella embarcación tripulada por aquel espectro de la muerte llamado Carón o Caronte. Ese espectro que en la mitología griega era el encargado de pasar a los difuntos de una orilla del río Aqueronte a la otra orilla, para lo cual los difuntos se les colocaba un óvulo, una moneda en la boca o en algunas partes en los ojos, y él pagaba con ese óvulo el paso del río Aqueronte. Debemos estudiar un cuarto elemento relativo a la góndola. Es esa góndola que aparece en la Divina Comedia, en el relato de Dante Alighieri. Allí hemos de saber que Dante Alighieri, para el paso por esas 3 estancias del infierno, del purgatorio y del cielo, se hace acompañar de un poeta de la antigüedad llamado Virgilio. Virgilio tiene una codificación impresionante. Virgilio en griego traduce el de la vara. Es entonces que Dante Alighieri se hace acompañar de Virgilio en esta travesía, y precisamente allá aparece nuevamente Caronte o Aqueronte, pero pasando la laguna Estigia. Identificados estos 4 símbolos, debemos ahora adelantar una fusión para poder dar forma al mensaje de la góndola de Byron que Bolívar escribe en la carta Fanny. En la postrimería de la muerte, Bolívar dice que ve la góndola de Byron por los canales de Venecia. Dice que en ella iban grandes bellezas y grandes hermosuras, pero no ibas tú, o sea, Fanny. La góndola que ve Bolívar en este instante, cercano a la muerte, es la góndola del gondolero de la muerte, de Caronte. Es el símbolo para esta humanidad, para los hombres que tenemos como finalidad solamente la muerte. Por mucha riqueza, por mucho poder, siempre el hombre termina en esto, en la muerte. Y Bolívar no ve en este proceso de muerte, en este símbolo de la barca de Aqueronte, no ve el pensamiento de Fanny. El pensamiento de Fanny es vida. El pensamiento de Fanny es promesa de resurrección. El pensamiento de Fanny no acompaña el pensamiento de muerte. Ese pensamiento de muerte que hoy las tinieblas
traman para todo el planeta. Pero bien, en este pensamiento que dice que no ve Bolívar en la góndola de Caronte, es reemplazado por un pensamiento, por el pensamiento de inmortalidad, por el pensamiento de resurrección, de Fani, del pensamiento del que triunfa, del caballo de Apocalipsis 6, el que salió venciendo y para vencer. Es ese pensamiento el que ostentan las góndolas de Venecia, la F de Fani. En ese nuevo pensamiento que asiste al hombre de las tierras del sur, se encuentra un pensamiento de resurrección, un pensamiento de vida, de continuidad. Es ese pensamiento que da la conciencia, Virgilio. Es ese pensamiento que Bolívar deja cifrados en otro de sus documentos, en la Carta de Jamaica de 1815, cuando manifiesta que es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión. Debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederarse los diferentes estados que hayan de formarse. Plantea Bolívar que toda la América del Sur debe moverse al compás de un solo pensamiento, del pensamiento de conciencia, de una vara. Es esa vara, ese Virgilio que acompaña la góndola suramericana, este pedazo de tierra donde va a renacer una nueva humanidad. Esta tierra suramericana, hoy víctima de los ataques, víctima de las intrigas, víctima de los problemas sociales que las tinieblas han creado como disculpa para ellos entrar e invadir estas tierras suramericanas. Es aquí, con esa conciencia que también se encuentra representada en nuestras tierras suramericanas, representada en ese Dios de la vara que ostentan nuestras comunidades indígenas. Es Virgilio esa vara, esa conciencia que Bolívar ilustra en su Carta de Jamaica y que en uno de sus apartes, en esta misma Carta de Jamaica, escrita el 6 de septiembre de 1815 en Kingston, en Jamaica, donde Bolívar en uno de sus apartes manifiesta que de un pensamiento, una cultura que había en América enseñada por unos dioses, del cual él manifiesta que unos le llamaban culebra emplumada, otros dicen que es el famoso profeta de Yucatán, Chilam Balán. Dice que en una palabra, los más de los autores mexicanos, polémicos e historiadores profanos, han tratado con más o menos extensión la cuestión sobre el verdadero carácter de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es ese Dios de la vara, es ese Dios que enseñó en América una doctrina, como dice Bolívar, si no parecida, igual a la que enseñó o la que enseña mi señor anciano de Díaz. Manifiesta Bolívar seguidamente o al final de la Carta de Jamaica con relación al Dios de la vara. La opinión general es que Quetzalcóatl es un legislador divino entre los pueblos paganos de Anahuac, del cual era lugarteniente el gran Montezuma, derivando de él su autoridad. De aquí que se infiera que nuestros mexicanos no seguirían al gentil Quetzalcóatl, aunque apareciese bajo las formas más idénticas y favorables, pues que profesan una religión la más intolerante y exclusiva de las otras. Bolívar, al pensamiento nuevo o a la visión de nuestro pensamiento, estas palabras no corresponden a ningún líder político, no corresponden a un ideal
en este campo de la política, no, corresponde más bien al nivel profético, al nivel de la historia del espíritu. Muchos en este tiempo no reconocen a Quetzalcóatl, no reconocen ese mensajero divino que nuevamente se aproxima a estas tierras. Se aproxima a estas tierras con ese mensaje de resurrección, con ese mensaje de preparación de una segunda venida, en el corazón de los hombres del Hacedor de la vida, de una manifestación de esas tres fuerzas que Bolívar llevaba en su nombre, Simón de la Santísima Trinidad. Esa fuerza del Padre, esa fuerza de la Madre y esa fuerza del Hijo. Esa fuerza que creó el hombre del maíz, Tepeu y Gucumatz. Esas fuerzas manifestadas en el Quiché Maya, que Bolívar dice que en este tiempo difícilmente reconocerían los hombres. Dice allí que de México, pero sabemos que la influencia de la religión en México es igual ahora en este momento en todos los países de Sudamérica, donde estos invasores disfrazados de ángeles y de iglesias han pervertido el pensamiento de resurrección del hombre de estas tierras del maíz. Es entonces en la tierra de Tepeu y Gucumatz donde se gesta este hombre de maíz, se engendra a sí mismo en ese pensamiento perfecto, en esa fidelidad de la luz, en esa perfección de ser. Así pues, con la fusión de estos cuatro símbolos podemos dar claridad a las palabras de Bolívar. Ese pensamiento de Fanny que dice que ha flotado en las castidades, que ha renunciado a todas las cosas de este mundo, ha renunciado al poder, a la riqueza, a la vida misma, porque reconoce que esta vida que nos han vendido como tal no representa la vida real, está impregnada de una gran manipulación, de un gran dolor, de una gran miseria. Continúa Bolívar: a la hora de los grandes ensueños, a la hora de las últimas congojas, aparece ante mis ojos moribundos, con los hechizos de la juventud y de la fortuna. Me miras y en tus pupilas arde el fuego de los volcanes, me hablas y en tu voz escucho las dianas inmortales de Junín y Bomboná. Es ese toque de trompeta que llama a batalla, pero no es la batalla como las que se libraron en la época de 1800, no es una batalla que se adelante con bayonetas y mosquetones, es una batalla que se adelanta dentro del ser humano. Podría decirse que es una batalla consigo mismo, es una batalla por vencer nuestras debilidades, por vencer nuestras pasiones, por no morirnos con la creencia, con la mentira que nos ha vendido este mundo. Es poder morir con esa sonrisa en los labios, por haber descubierto ese triunfo, por haber tocado esa trompeta que dice Bolívar aquí, que se da en las diferentes batallas que él adelantó. Es así el llamado de la trompeta final, algo que está en la historia futura del hombre, la batalla del Carabobo 2024. Es una batalla con nuestros instintos, con nuestras pasiones, es una batalla por la supervivencia, es una batalla por la vida. Continúa Bolívar: ¿recibiste los mensajes que te envié desde la cima del Chimborazo? Es la montaña más cercana a las estrellas, mucho más cercana que el monte Everest en el Himalaya. Allí se conecta con esa fuerza del corazón,
se conecta con ese yo soy, con esa pertenencia al Altísimo, y deja cifrado una promesa a la cual todos los hombres podemos acceder en la misma condición que accedió Bolívar allí. Allí él dice que yo venía envuelto con el manto del iris, había visitado las encantadas fuentes amazónicas y quise subir a la atalaya del universo. Subir a la atalaya del universo es ese mismo pensamiento blanco, es conectarse con lo sublime. Bolívar ve allí en el Chimborazo esa misma visión que ve Daniel en el capítulo 7, versículo 9, cuando ve al anciano, un anciano de cabello blanco, de vestiduras blancas. Es ese origen del hombre, es ese origen inmaculado por el cual las tinieblas vinieron, por el cual vinieron y asesinaron al hacedor de la vida, a Jesús, mi Señor anciano de días, como símbolo del asesinato y de la campaña de muerte que se adelanta en nuestro planeta Tierra. Es visitar entonces esas aguas, y dice Bolívar que visitó las aguas del caudaloso Orinoco, el Dios de las aguas. Es el Dios de esas encarnaciones, de ese plan de vida diseñado por mi Señor anciano de días para el ascenso del hombre. Bolívar ve allí ese mismo pensamiento que asiste el pensamiento de las comunidades mapuche, cuando manifiesta que en esta tierra de América del Sur no habrá gloria ni grandeza en nuestra creación hasta que exista la criatura humana, el hombre engendrado en ese pensamiento perfecto. Bolívar nos dice desde la cima del Chimborazo que si no recibimos este mensaje, porque es a nosotros, los hombres de la América del Sur, no es a la prima Fanny. Reitero nuevamente que Bolívar, después de 1805, jamás volvió a tener contacto con Fanny Duvalier. Le pregunta a los hombres de la América del Sur: ¿recibiste los mensajes que te envié de la cima del Chimborazo? Es ese mensaje que hoy los hombres de la América recibimos en el corazón. Recibimos como una promesa, recibimos como una campana que nos invita a la lucha, que nos invita a perseverar, porque lo que hay en fuego es mucho más que la sabiduría de Salomón. Aquí en este lugar la condenamos. Adiós Fanny, todo ha terminado. Juventud, ilusiones, sonrisas y alegrías se funden en la nada. Solo quedas tú como visión seráfica, señoreando el infinito, dominando la eternidad. Me tocó la misión del relámpago, rasgar en un instante las tinieblas, fulgurar apenas sobre el abismo. San Pedro Alejandrino, 16 de diciembre de 1830, Simón Bolívar. No obstante esta carta presentar la firma del libertador de Simón Bolívar, ha sido víctima de desacrédito. Los historiadores han arrojado dudas sobre el contenido y sentido de la misma, pero hoy espero que con esta pequeña y humilde interpretación sea para ustedes un nuevo pensamiento, un rayo de luz que ilumine el pensamiento y el corazón. No estamos solos, nunca hemos estado solos. Debemos sumarnos a la lucha. Han estado solos las potestades, han estado solos esos hombres que a través de la historia han venido haciendo un esfuerzo porque nosotros rompamos estas tinieblas, rompamos esta oscuridad en la cual nosotros aparentemente disfrutamos la vida. Bolívar
es el pensamiento de todos los hombres de la América del Sur. Son los hombres que nuevamente nos levantamos en este tiempo para pelear. Pero como dije anteriormente, ya no es la pelea de fusiles, es la pelea por ser mejores, por dejar en cada paso que damos la muestra de ese resplandor, de esa luz interior que poseemos en este tiempo los hombres del maíz, los hombres conformados al igual que esta mazorca por millones y millones de partículas de luz, no de materia, partículas de luz que al igual que esta mazorca volverán a tierra, volverán a la tierra, como dice Pablo de Tarso, no nace la misma semilla, sino el grano desnudo. Este cuerpo muere, pero lo que nace es este grano desnudo. Es esta semilla, la del hombre del maíz. Es este hombre del maíz integrado, al igual que esta hermosa mazorca, por diminutas partículas de luz. Luz que representa la semilla de este hombre del tercer día de creación, de este hombre latinoamericano que hoy está en la lucha, perseverando, luchando contra lo desconocido, luchando contra algo de lo cual todo mundo se ríe, pero con la convicción de que esa verdad no puede ser quitada del corazón de todos los hombres. Sean ustedes entonces bienvenidos a la promesa de la Reina del Sur, el pensamiento de Fanny, aquí en la góndola del